espacio de entrevistas tenemos a Daniel Arbulo, defensor de vecinas y vecinos de Montevideo. Muchas gracias por aceptar la nota. Sabemos que la Defensoría está en plena presentación de su informe anual, ¿es correcto? Sí, sí. Año a año el titular de la Defensoría tiene que presentar su informe de actividades. Nosotros presentamos inicialmente en la Junta de Montevideo qué actividades, qué acciones, qué tipo de reclamos, cuántos, qué temáticas son de interés de montevideanos y montevideanas. Y luego hemos hecho una serie de recorridos para poder presentar al Ejecutivo Departamental y trabajar en alguna instancia con organizaciones sociales, así que estamos justo en ese momento. Perfecto, ya la Defensoría tiene varios años, es una institución que ya tiene cierto conocimiento, sin embargo como que todavía falta, ¿no? que se haga más presente en la ciudadanía. ¿Es un tema solo de presupuesto, de más recursos humanos, o también hay un tema cultural o algo que hay que seguir trabajando? Sí, me parece muy buena la pregunta porque, entre otras cosas, primero la Defensoría entra en unos meses en su festejo 20. El siguiente informe que presentemos en la Junta de Montevideo va a ser el informe 20 que llegue, y nos parece que también es un momento de reflexionar en Montevideo en torno a la proyección futura de la Defensoría. Porque efectivamente tiene una vida institucional y una presencia en muchos temas de agenda que tienen que ver con la política pública, tienen que ver con la defensa de los derechos, tienen que ver con la promoción de derechos en el territorio. Sin embargo, el conocimiento es bastante acotado. Yo creo que ¿por qué? O si uno pudiera o intentara explicar el porqué del desconocimiento, yo creo que hay como por lo menos tres dimensiones. La primera, que es esto que vos transmitís, que es cierta debilidad institucional. A 20 años de iniciado el trabajo en la Defensoría, aún no hemos logrado concretar que se instale la idea de funcionarios de la Defensoría. Hay un equipo que trabaja con el defensor o la defensora, pero no son funcionarios que den continuidad a la Defensoría, y eso es un problema, es una debilidad, porque cuando alguien tiene un equipo permanente, proyecta a 5 o 10 años de otra manera. En segundo lugar, hay una debilidad que tiene que ver con la primera, que es esto de el volver a empezar cada vez que empieza un defensor. Y esto, de nuevo, recae sobre la idea de esto que la figura es solo una persona. Y en realidad nuestro trabajo es demostrar que efectivamente la figura de la Defensoría es una institución. Entonces, bueno, sin funcionarios permanentes y con esta dependencia enorme de una figura individual, hay dos cuellos de botella que hay que solucionar. Y sin dudas la cuestión más presupuestal. No tanto en términos de cuántos son los fondos, digamos, que eso siempre por una cuestión de definición casi que de economía, los fondos son escasos, las necesidades son infinitas, pero hay una necesidad de que la Defensoría tenga otro vuelo en términos de autonomía que le permita llevar adelante convenios, buscar proyectos, presentarse a distintos llamados, a distintas convocatorias, realizar programas propios y demás. Entonces, bueno, esta dependencia de alguna manera limita la capacidad de consolidarse como institución. Así que ahí tenemos estas triple dimensiones, estas tres dimensiones: la necesidad de personal, la necesidad de un financiamiento claro y, como paraguas, la necesidad de institucionalizar a la Defensoría. Bien. La Defensoría recibe reclamos variopintos de toda la ciudadanía. Vamos a centrarnos un poco en lo que hablamos nosotros, que es el tema de transporte. ¿Cuántos reclamos se están recepcionando sobre el tema de transporte público y más o menos de qué temáticas? Bien, me parece importante transmitir esto de que la Defensoría recibe reclamos de manera permanente sobre todas las áreas de la vida cotidiana. La mayoría de los reclamos tienen que ver precisamente con convivencia, en algunos casos convivencia en el transporte público. Una categorización que nosotros hacemos y que nos parece muy importante es reclamos o planteos que son individuales, que son en el entorno del 70-80% de los casos, y reclamos o planteos que son colectivos. ¿Por qué hacemos esta diferenciación? Bueno, porque a veces un reclamo vinculado con alguna línea de transporte puede aparecer en términos de estadística como un reclamo, pero es un planteo de un barrio entero. Y entonces ahí nos parece muy importante recalcar que
hay en el entorno de 100 casos, 100 asuntos colectivos. Algunos de ellos tienen que ver con la temática de la movilidad en general y el transporte público en particular. Y después nosotros tenemos unos 1000 y algo de casos que son individuales, que son planteos individuales, que es esto, el vecino o la vecina que reclama sobre alguna cuestión puntual de su esquina o de su barrio. Entonces, en términos generales, la Defensoría da continuidad y seguimiento a unos 1300 casos al año, 1200 son casos individuales, pero de nuevo, estos 100 casos, 100 y pico de casos más colectivos, son casos que implican muchísimas más personas. Y esto no es menor, porque bueno, en el tema del transporte, cuando alguien se plantea la necesidad de mejora de una línea, la necesidad de cambios de horario, la necesidad de accesibilidad del transporte, difícilmente se hable de un caso puntual. Difícilmente sea solo una madre preocupada por el horario de salida de los coches para que puedan llegar niños y niñas a la escuela. Eso en general hay colectivos de madres, colectivos de vecinos, colectivos de padres que hacen un planteo explícito de decir, bueno, si el ómnibus sigue saliendo a la misma hora que empiezan las escuelas, todos nuestros hijos van a estar llegando tarde. Entonces, ¿qué tipo de temas nos llegan a nosotros vinculados con el transporte y la movilidad? Está la cuestión de convivencia en términos generales como una temática, la necesidad de siempre dotar de mayor accesibilidad a las unidades de transporte público, y en esto en particular, en el tema de accesibilidad, el seguimiento que nosotros estamos haciendo a la necesidad que tenemos de tener taxis accesibles como un servicio permanente en nuestra capital. Y después hay otro tipo de reclamos que tienen que ver con esto, con tipos de horario o recorridos, y responder de alguna manera, o que los horarios y recorridos respondan a las necesidades de los barrios. Y entonces en esto, en particular el papel que hace la coordinadora de usuarios, me parece que es muy interesante porque, bueno, salimos del planteo concreto, puntual, específico de un ómnibus o una línea concreta a un planteo más en términos de derecho. Efectivamente, en esto de conquista de derechos, que es una cuestión de acumulación, el derecho a un transporte público de calidad es un derecho fundamental y tiene que ver además con los procesos de convivencia entre los barrios. Entonces, no es la solución exclusivamente del transporte privado. La solución inicial en términos de accesibilidad a nuestros barrios tiene que ver con el transporte público. El transporte público es muy importante y entonces cuando los reclamos tienen que ver con el transporte público, parte de la estrategia de la Defensoría es apoyarse en la coordinadora de usuarios, porque es una herramienta colectiva que pone en agenda un tema que a priori no estaría, ¿no? Porque bueno, a veces en la agenda, quien instala un tema en la agenda de política pública tiene que ver con su peso relativo, ¿no? Entonces bueno, si no existiera una coordinadora de usuarios, todos los reclamos pasarían a ser reclamos individuales. Y daría la impresión que son algunos pocos reclamos, porque bueno, yo tengo no sé cuántas decenas de millones de boletos vendidos. Y si frente a decenas de millones de boletos vendidos apenas tengo, no sé, 50 reclamos, da la impresión que fueran pocos. Ahora, si esos 50 reclamos son vinculados con un barrio que necesita que se inicien los horarios de transporte público en coordinación con el sistema de educación, no es un reclamo solo, es un reclamo de cientos de personas. Entonces ahí me parece que esto es bien importante, entender que la temática de la movilidad o del transporte público es una temática que tiene que ver con la calidad de vida de los barrios. Cuanto mayor capacidad tengamos en el territorio de trasladarnos del punto A al punto B sin impedimentos, entonces nosotros vamos a ser más democráticos en nuestros barrios, en nuestros territorios. Entonces el impedimento ahí tiene que ver con un transporte público de calidad, sobre el que sepamos horarios, y eso es otro tema que muchas veces, que nos aparece muchas veces, digamos. Un transporte de calidad que se mantenga limpio. En esto ha disminuido mucho el peso relativo dentro del universo del reclamo sobre el transporte, la limpieza, ahí se ha avanzado bastante. Pero bueno, de nuevo sobre la cuestión de la accesibilidad,
resulta ser uno de los temas en términos de preocupación. Y entonces, ¿por qué de nuevo es importante el planteo más colectivo, en este caso de movilidad? Porque de movilidad, de accesibilidad, es porque si en un mismo lugar, si en un barrio determinado no hay movilidad, vos vas a tener vecinos A y vecinos B. Vecinos que sin accesibilidad, con problemas de movilidad física, digamos, si no tiene una vereda construida y un techo y un piso bajo en el transporte, bueno, no se va a poder mover. Sin embargo, el vecino al lado lo va a poder hacer porque tiene posibilidades de movilizarse individualmente y autónomamente. Entonces, este es parte del trabajo que hace la Defensoría, trasladar que los reclamos que tienen que ver con cuestiones individuales, la enorme mayoría de las veces tienen que ver con planteos más colectivos, y cuando un servicio público no funciona bien, en este caso el tema del transporte, en realidad nosotros estamos vulnerando algunos derechos. Y cuando se vulneran derechos, tienen que aparecer instituciones como la Defensoría, primero para generar la promoción, segundo para generar que se restituyan esos derechos, y en tercer lugar para asegurar que no se retroceda. Porque bueno, esto también es parte del trabajo de la Defensoría, ¿no? Una cosa que es importante puntualizar y que a veces hay confusión. Muchas veces se piensa que para dirigirse a la Defensoría hay que tener un caso ya abierto en la Intendencia. ¿Esto es así o en realidad uno puede hacer el reclamo directamente a la Defensoría? Bien, nosotros otra de las categorizaciones que hacemos tiene que ver con los dos componentes de acción de la Defensoría. Hay un componente que tiene que ver con gestión pública, que es contribuir a la mejora de los servicios públicos en Montevideo, y un segundo componente que tiene que ver con la Defensoría en tanto institución de promoción de derechos. En el primer caso, cuando hablamos de mejora de los servicios públicos, en general llega al reclamo porque en algún momento hubo un planteo desoído por el sector público, ¿no? En términos de movilidad vinculado con los horarios, con la recepción precisamente de algunos reclamos, con la accesibilidad, con el mantenimiento, etcétera, etcétera. Ahora, no es condición sine qua non. ¿Por qué? Porque muchas veces, esto que vos decías, bueno, no es condición sine qua non que alguien presente inicialmente su planteo de la Intendencia del municipio. Porque a veces los planteos no tienen que ver en estricto rigor con una acción concreta de la Intendencia del municipio, sino que tiene que ver con este segundo componente de derechos vulnerados. Entonces, ¿cuándo es necesario que alguien, al presentarse a la Defensoría, informe que ha ido al municipio, a la Intendencia? Es cuando claramente es una respuesta que puede dar la Intendencia al municipio. Ahora, cuando alguien siente que se le está vulnerando el derecho, en realidad la institución de promoción de derechos en territorios es la Intendencia, es la Defensoría. Por tanto, de hecho hay muchos casos que llegan aún sin haber pasado por la Intendencia o el municipio, porque la persona, el vecino o la vecina, siente que se le está vulnerando los derechos. Por ejemplo, cuando en realidad en la información de la aplicación dicen que un ómnibus es accesible, y cuando llega el ómnibus efectivamente no es accesible, la persona tiene derecho a reclamar también a la Defensoría, que es la institución de promoción de derechos. En ese caso podrá o no ir al municipio o a la Intendencia, llenar algún formulario y dar seguimiento, pero no es una cosa u otra, digamos. Cuando nosotros en la Defensoría, y esto tiene que ver también con los procedimientos, nosotros aclaramos que es necesario ir inicialmente a la Intendencia o al municipio, es cuando efectivamente el primer paso vinculado con un servicio público se da directo, con un servicio público directo, digamos, se da a través de la Defensoría. Pongamos un ejemplo. Cuando es la primera vez que yo reclamo en torno a el mantenimiento de un contenedor y nunca hice un reclamo, va de suyo que hay que darle la oportunidad al sector público que responda si efectivamente lo hizo así. Si es la primera vez que yo reclamo por el mantenimiento de un espacio verde inaugurado hace 6 meses, y es probable que haya que darle la oportunidad al sector público a decir, bueno, en tales situaciones, en tales circunstancias, está el mantenimiento, se contrata a tal empresa, etcétera, etcétera. Pero cuando ya hubo alguna respuesta en algún momento y sentimos que estamos reiterándola, no hay una necesidad o una explicitación de que se tenga que ir primero a la Intendencia o al municipio. Esto me parece bien importante también aclarar que nosotros, ahora estamos inaugurando la web
una nueva web de la Defensoría, estamos explicitando, bueno, cuáles son los procedimientos para qué. Para que desde la transparencia la Defensoría pueda explicitar cuáles son los pasos y cuáles son los procedimientos. Okay. Y también la información es derecho. O sea, cuando alguien nos convoca por alguna temática y la Defensoría entiende que los caminos son otros, nosotros informamos a la persona y transmitimos el por qué son otros los caminos. Cuando la Defensoría está inhibida en algunos casos de participar, de acciones, por ejemplo, cuando están judicializadas, pero sí nos parece importante al vecino o a la vecina informarle cuáles son los caminos que toma la Defensoría. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando alguien convoca a la Defensoría, siempre hay un acuerdo entre las partes en términos de los plazos. Si alguien reclama por alguna cuestión vinculada con el transporte y nos dice, bueno, pero yo tengo un reclamo hecho, nosotros le decimos, bueno, pásenos el número. Acérquese usted al número para que nosotros podamos de la Defensoría tener otra espalda. Si esa persona no nos informa a futuro, digamos, si pasan 15 días sin informarnos, también hay una cuestión de responsabilidad de los vecinos y vecinas. Y esto no es menor, no es, bueno, traslado y sigue toda la temática y todo el carril necesario la Defensoría. Puedo trasladar un reclamo, puedo hacer un planteo respecto a la Intendencia, al sector público en general, o a servicios que se brinden a través de terceras instituciones, pero lo que tiene que quedar claro es que hay una corresponsabilidad, que no es reclamo y espero al examen, sino es reclamo y organizo para que efectivamente ser parte de la solución y no solo el reclamo. Perfecto. Y ya que estamos con ese proceso, bueno, una vez que la Defensoría ve el caso, ve las acciones que habría que hacer, ¿cómo es lo que sigue con la Intendencia o con la Junta Departamental eventualmente? La Defensoría no tiene potestad ni de sancionar, ni de... Sí puede recomendar. ¿Qué alcance tienen esas recomendaciones? Bien, efectivamente, como vos decís, la Defensoría tiene algunas herramientas que tienen que ver en términos de recomendación. La Defensoría puede hacer solicitudes de acceso a la información pública, puede solicitar para analizar distintos expedientes de la gestión que fue haciendo la Intendencia de los municipios. Ahora, hay una herramienta que tenemos que son las recomendaciones y sugerencias. Cuando nosotros asumimos que en términos generales hay la necesidad de repensar procedimientos y políticas públicas, porque efectivamente se está contribuyendo a la vulneración de derechos, expresamos una recomendación al Ejecutivo de los municipios. Estas recomendaciones no son obligatorias hacia la Intendencia o hacia los municipios, pero sí son de alguna manera un llamado de atención en términos de la vulneración de derechos. En general, yo puedo decir que, bueno, nosotros llevamos un año como titular de la Defensoría, hay una buena respuesta, sobre todo los equipos técnicos de la gestión pública de municipios e intendencias. Esto responde a que efectivamente los funcionarios y funcionarias asumen que otra mirada también ayuda a contribuir a la mejora de los servicios, ayuda con los servicios. Entonces, cuando nosotros enviamos una recomendación a la Intendencia, es una recomendación que surge de, primero, el análisis de la situación concreta. Segundo, el análisis del mapa de actores, en términos de si nos faltó algo en ese análisis de la foto, digamos, si nos faltó algo, algún componente de la foto. Tercero, cuáles son los caminos que se pueden recorrer. Hay caminos que se pueden recorrer adentro de la propia Intendencia o directamente con los municipios, y hay caminos que tienen que ver con lo nacional, lo municipal y lo departamental. Cuarto, tenemos el mapa de actores, tenemos la posibilidad de cuáles son los recorridos, tenemos un avance en términos de respuesta, nosotros lo que hacemos es analizar precisamente las respuestas sobre esto. Y a veces las respuestas pueden ser muy solventes en términos técnicos, pero y además respetuosas de la propia norma. Pero nos puede pasar que la norma esté vetusta, pasada de tiempo, no reconozca nuevas realidades, y entonces cuando se analiza, se dice, bueno, está bien, se cumple la norma, pero efectivamente es importante dar algunos debates para actualizar esta norma. Eso es un poco lo que hace la Defensoría en términos de recomendaciones. Recomienda cuando efectivamente la función, digamos, la institución ejecutivo, municipal o departamental no está cumpliendo con sus propias políticas.
ahí genera recomendaciones en términos de hay un compromiso en esta línea, hay que actuar. Pero también hay recomendaciones aun cuando se identifica que la norma o la definición previa no responde a la realidad. Y esto sucede sobre todo en Montevideo, que ha cambiado muchísimo su población. Sí. Hay barrios de Montevideo que tienen municipios que tienen 15.000 personas menos. Sí. Y hay algunos municipios, solo dos en realidad, el CH y el B, que han incrementado su población. Entonces, es probable que alguna norma que haya estado en los 80 o 90, que hoy se mantenga vigente, no responda a las necesidades actuales de la realidad. Entonces ahí surgen las recomendaciones de parte de la Defensoría. En términos de los equipos técnicos de la Intendencia y los municipios en general son bien recibidas y se hace un trabajo de retroalimentación, y en términos de autoridades públicas o más políticas, digamos, hay un compromiso ya establecido que el papel de la Defensoría es un papel que precisamente lo que intenta es explicitar dificultades, digamos. No es la Defensoría un lugar para caerle simpático a la institucionalidad, claro, sino que precisamente la Defensoría es un lugar para exigirnos precisamente la evaluación permanente de las cuestiones. Bien. Y la Defensoría también participa del Consejo Consultivo del Transporte. Hace bastante que no se lo convoca, supuestamente hay un compromiso político de en breve comenzar a volverlo a convocar. ¿Qué importancia le asigna la Defensoría a esa instancia? Y ¿qué contacto tiene con las empresas de transporte por fuera de ese Consejo Consultivo? Bien, nosotros en este año nos hemos dedicado básicamente a consolidar la Defensoría. Los primeros meses, sobre todo, por esta debilidad que decíamos al principio, la Defensoría tiene que abocarse a generar procedimientos, afinar sus estrategias, afinar sus herramientas. Vamos a tener esto que decía, vamos a tener una página web, hemos avanzado en los correos electrónicos, hemos desarrollado un par de programas. Eso hay como una mirada, una dimensión interna de la cuestión. Sobre la presencia en el Consejo Consultivo, nosotros hemos trasladado a la Intendencia la necesidad de que se convoque, esperemos que se convoque en las próximas semanas, y ahí nosotros trasladaremos la necesidad de explicitar un cronograma de acciones y objetivos claros que por lo menos nos permitan prefigurar cuál es el escenario futuro. Esta es la agenda del Consejo Consultivo. En función de esto habrá miradas más o menos convergentes sobre determinados temas, y eso le permitirá a la Defensoría dar seguimiento en torno al Consejo Consultivo. Nuestra mirada hacia las empresas no ha estado, se puede hacer, digamos, se puede pensar que sea una tarea de la Defensoría, efectivamente es una tarea de la Defensoría. Lo que hemos participado son algunas reuniones también con trabajadores al respecto, no así con empresas. Parte de la estrategia de fortalecer el espacio de la agenda de la movilidad y el transporte público es articular muchísimo con la coordinadora de usuarios. De hecho, hemos tenido algunas asambleas barriales en donde queda claro que aquel planteo concreto de un ómnibus en determinado horario respondía a otras necesidades, a la necesidad de que haya movilidad, a la necesidad de acercar al barrio y demás. Entonces, nosotros vamos a esperar que se convoque el Consejo Consultivo, vamos a esperar y a solicitar que haya una agenda en el mediano plazo que nos permita a nosotros hacer el seguimiento de si efectivamente aquello que se había comprometido se cumplió, y nos parece que ahí hay que articular mucho con trabajadores, con empresas y especialmente con los usuarios. Y bueno, para finalizar, y nuevamente agradeciendo el tiempo que nos ha dedicado, se vienen cambios en el transporte, se anuncian una revolución a nivel metropolitano, se anuncian grandes obras. Son desafíos que, bueno, probablemente traigan problemas de convivencia, problemas de alguien que sienta vulnerados sus derechos. ¿Cómo se ve la Defensoría ante esa situación que, bueno, va a ser evidentemente extraordinaria y además de una dimensión diferente de lo que ha venido siendo hasta ahora? Sí, a ver, en primer lugar, me parece muy importante trasladar esta idea de que para mejorar la movilidad en todo Montevideo tiene que ser un tema de área metropolitana y tiene que ser un tema pensado en el largo plazo. Eso me parece fundamental, sumado a los otros departamentos del área metropolitana, en particular
Entiendo que en el presupuesto quinquenal del gobierno nacional aparece esta figura que es muy relevante en términos de una agenda metropolitana de transporte, eso es fundamental. En segundo lugar, no está claro cuáles van a ser las cuestiones más concretas. Uno podría decir, bueno, también han habido algunas transformaciones en los últimos años, pero en general no se puede saber, se puede saber cuál es la temática en general, que vienen cambios, pero no es cuál es la concreta. Y esto es muy relevante, saber cuáles los cambios o las transformaciones concretas, porque esos cambios concretos son los que van a cambiar la convivencia. No es lo mismo los cambios de convivencia, por ejemplo, si se utilizara la vía central del tren central, que es una vía que ya está invertida, mantenida, de buena calidad, y que podría transformar sobre todo el eje, llamémosle Ruta 5, La Paz, Las Piedras, Progreso y todo lo que va alrededor de la vía que llega hasta la zona del centro. Bueno, eso tendrá algunas transformaciones. Transformaciones que de alguna manera se han ido amortiguando porque efectivamente en términos de obra ya se hicieron, digamos. Pero generaron consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Ese es un caso. Los otros casos, los troncales centrales, que pueden ser Avenida Italia, 8 de octubre, llamémosle también General Flores, depende de la definición que se tome o cuál es el tipo de inversión, cuáles son las consecuencias. Lo hemos visto en algunas transformaciones menores en algunos barrios. Mover alguna cuestión de infraestructura en un punto A de un barrio, lo que genera son enormes cambios de la vida cotidiana en muchas manzanas a la redonda. Entonces, ahí, cuando nosotros tengamos claro efectivamente cuáles son las infraestructuras que se van a movilizar, nosotros creemos que el papel de la Defensoría es ir previendo con vecinos y vecinas, bueno, cuáles pueden ser las consecuencias sobre eso. Porque pueden haber consecuencias en términos de movilidad, pero no solo sobre movilidad, porque cuando se haga una obra en un troncal importante, bueno, hay consecuencias sobre la movilidad, hay consecuencias sobre el descanso, hay consecuencias sobre la propia convivencia, hay consecuencias hasta con el acceso a los servicios públicos. Entonces, hay incluso consecuencias que tienen que ver con el uso futuro, digamos, cómo prefiguro yo, cómo voy a utilizar esas infraestructuras. Entonces ahí lo que nos parece importante es de lo general a lo particular, asumiendo que pueden haber algunos consensos generales, pero en términos particulares las transformaciones pueden ser muchas y muy profundas. Por poner un ejemplo, lo que es el intercambiador Besoni. No es la misma consecuencia de los intercambiadores en general que ha generado el intercambiador Besoni con la terminal de Colón. Uno tiene una utilización mucho más permanente, tiene muchísimos servicios brindados, tiene la posibilidad de que sea un centro regional. Ahora, en estricto rigor, cuando se construyeron, en ambos casos, las consecuencias parecían ser las mismas. Sin embargo, la planificación teórica se dio de bruces con la planificación cotidiana de la vida cotidiana. Y ahí se generaron cambios, que ahora, de nuevo, con el mismo paralelismo que con el tren central, ahora hay como cierto acostumbramiento. Lo que sabemos es que cuando se cambian las infraestructuras, que son necesarios cambiar, las consecuencias sobre la vida cotidiana tienen que estar previstas, para que no sea en términos de cambios impuestos en la convivencia en los barrios. Entonces ahí me parece que hay que trabajar mucho, la posibilidad de trabajar con la coordinadora de usuarios, por ejemplo, en pensar como hemos hecho asambleas territoriales, el poder dar seguimiento, a los plazos, a los compromisos asumidos, el tratar de ser desde la Defensoría, con las alianzas necesarias, un actor molesto de alguna manera en términos de poder dar seguimiento a esos compromisos. ¿No se ha podido avanzar lo rápido que uno quisiera con el tema de taxis accesibles
Y con el tema de las veredas, ¿qué evaluación hace la Defensoría? ¿Qué pasos más se pueden hacer desde la sociedad civil, ¿no? Para dos cosas que son de consenso de todos, que tienen bastante prioridad. Bien, para nosotros lo primero es explicitar que es necesario que esté en la agenda pública en primer nivel. La accesibilidad interna en los barrios, que se traduce en el tema de vereda, es una preocupación que tenemos que tener. Hay barrios en donde las personas con discapacidad, solo con discapacidad física, digamos, solo se pueden trasladar algunos metros, y eso tiene que ser una preocupación que tiene que estar. La sociedad civil organizada tiene mucho para decir en términos de demanda, de agenda y también de soluciones, porque en la temática de accesibilidad muchas de las soluciones han surgido precisamente de la sociedad civil organizada, ¿no? En términos, por ejemplo, de dar visibilidad a cuáles son los puntos más complejos en términos de limitación de los trayectos de nuevo del punto A al punto B dentro de un propio barrio. La temática de los taxis accesibles es una temática que nosotros venimos siguiendo de la Defensoría. Estuvimos el año pasado, en el mes de julio, cuando parecía quedarse sin taxis accesibles Montevideo, pero efectivamente la solución no parece haber llegado. Ni la licitación 2023-24 logró dar solución. No parece ser la solución la licitación que se inició el año pasado, pero el problema es que seguimos teniendo muy pocos taxis en una ciudad de millones de personas. Entonces, la sociedad civil va a contar con la Defensoría como una aliada fundamental en términos de explicitar esta agenda. En términos de decir, bueno, el problema ya está explicitado, ya está planteado, ya está estudiado, busquemos soluciones y por sobre todas las cosas que las soluciones puedan tener de nuevo un monitoreo y un seguimiento desde las instituciones más en términos de promoción de derechos. La Defensoría es una institución de promoción de derechos. Nos parece que el derecho a la accesibilidad y a la libre movilidad es un derecho fundamental en la vida cotidiana de los barrios. Así que bueno, estamos coordinando con todas las instituciones posibles. De hecho, parte de las presentaciones del informe de la Defensoría va a ser con integrantes del Consejo de Personas en Situación de Discapacidad, como para que pueda estar esta mirada también de transmitir que esos problemas que no aparecen necesariamente en la agenda pública principal son problemas que tienen que ver con la vida cotidiana y son muy relevantes para miles de personas. Ese también es el papel de la Defensoría, explicitar que algunos problemas, por más que no estén en la agenda y por más que no reditúen de alguna manera, son necesarios que se incluyan. Arbulo, muchísimas gracias y muchísima suerte con el resto de la gestión. Muchísimas gracias a ustedes. A las órdenes. Soluciona tu ansiedad, Infomóvil 2 en La Palma está. Y de esta manera estamos llegando al final de una nueva edición de Infomovilidad, recordándoles que está vigente nuestra campaña especial para anunciar en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales, nuestro canal de WhatsApp. A ver, tenés un emprendimiento, tenés un servicio, tenés una empresa, tenés una marca. Armate, tenemos planes especiales, promociones especiales, planes que se ajustan a lo que tú podés pagar y te garantizamos un gran alcance en Montevideo y área metropolitana y te diría que un poquito más todavía. Así que entra a nuestra web, mandanos un mensaje, te contestamos en 24 horas, puedes mandarnos un mensaje por correo electrónico, ahí tenés la dirección, nos puedes escribir por la página y podemos poner tu emprendimiento, tu servicio a comunicar a toda esta gran comunidad que día a día está creciendo. Y bueno, será la semana que viene una nueva edición de Infomovilidad. La movilidad no para y no es una redundancia. Hay muchas más noticias y mientras haya más noticias va a estar Infomovilidad. Chau, chau. ¿El transporte público complica tu día? Tenés toda la información que necesitas en comomemuevo.uy. Horarios, desvíos, reglamentos, noticias, historia y todo lo que tenés que saber, incluyendo la posibilidad de contactarte directamente con las empresas. Seguinos en nuestras redes sociales, comomemuevo.uy. Todo sobre el transporte público en un solo lugar.